Antes que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes por haber venido y haber respondido al llamado que hicimos de tener esta hora de reparación y de sufragio como comunidad de creyentes aquí en San Esteban. Hay mucha gente que me han preguntado aquí en la parroquia, desde que se empezaron a oír estos escándalos de los pecados de algunos sacerdotes y cómo han encubierto esa verdad algunos obispos, que qué pensaba y que qué recomendaba. Y yo no he dicho nada hasta esta noche. No había dicho nada porque, como muchos de ustedes, cuando uno oye estas noticias tan horribles, a mí también, como ser humano, como parte de la Iglesia, me dolió, me ofuscó, me confundió, y no es bueno hablar cuando uno está enojado, y no es bueno hablar cuando uno está confundido. Lo primero que sabía que tenía que hacer era rezarle al Señor y pedirle al Señor discernimiento para poder después hablarle a ustedes, que son el rebaño que Dios me ha encargado. Una de las dudas que yo tenía era pararme aquí delante de ustedes y pedir una disculpa pública, porque desde que se reportaron estos incidentes en Pensilvania, prácticamente cada diócesis, cada parroquia y hasta el mismo Papa han extendido una disculpa al pueblo de Dios. Pero estas disculpas no han sido bien recibidas. ¿Por qué? Tal vez porque la gente piensa, ¿y ahora para qué? ¿Dónde estaban cuando todo esto estaba sucediendo? Mucha gente ha respondido de esa manera. Y entonces las disculpas generalmente fueron recibidas con cinicismo y enojo, más bien que ser aceptadas. Y por eso yo tenía dudas en pararme aquí y darles otra disculpa. Una segunda duda que tenía de pedir disculpas es porque ahorita es como que todos tenemos como una herida abierta. Y esa herida abierta, a veces aunque uno trate de llegar con palabras consoladoras, el dolor es más grande que el consuelo que la gente te pueda dar. Es casi como decirle a una persona que acaba de perder a un ser querido, no te preocupes, porque tu ser querido ya está en un mejor lugar. Las palabras pueden ser ciertas, porque es mejor estar con Dios, estar en la tierra, pero tú no le puedes decir eso a una persona que acaba de perder a un ser querido, porque el dolor es inmenso. Y yo siento que lo que estamos pasando ahorita, el dolor todavía está muy fresco, la herida está abierta. Y por eso a veces pedir disculpas es como que la gente no la recibe, ¿no? La última razón por la cual tenía dudas en presentarme ante ustedes y hablar de esto es porque yo soy un sacerdote católico célibe. Y yo sé y estoy consciente, perfectamente consciente, que el Padre Gavino, yo, todos los sacerdotes, estamos en una posición de desventaja cuando hablamos de este caso. ¿Por qué? Porque simbólicamente estamos conectados con los que han perpetuado este terrible crimen. Y yo entiendo esa parte, porque tiene que ser así. ¿Ah? ¿Cómo puede un padre célibe venir a hablarnos de algo que afecta tanto nuestra familia? A pesar de las razones que les di antes, quiero pedirles a todos ustedes como iglesia una disculpa. ¿Por qué? Porque como un sacerdote católico, yo quiero públicamente decir que lo que ha pasado en la iglesia con referente al abuso sexual de algunos miembros del clero y cómo lo han encubierto algunos miembros de la jerarquía, no se puede dispensar y disculpar. Es un pecado gravísimo
y ha causado dolor a miles de gente sin remedio. Y necesita que este tema ser abarcado de diferentes maneras, con cambios estructurales en la iglesia que nos aseguren que este horrible crimen no va a volver a suceder jamás. Una de las cosas, quiero decirles como sacerdote que he estado aquí como por 9 años, como sacerdote católico romano, yo no quiero distanciarme y decir, bueno, ese es el pecado de unos, pero no soy yo. Porque la cruz de Cristo no nos permite que nos escapemos de esa manera tan fácil. Hoy celebramos la fiesta de la exaltación de la cruz y nos recuerda que cuando Cristo fue crucificado en el Calvario, en aquel doloroso Viernes Santo, fue crucificado entre 2 ladrones. Y la gente que miraba las 3 cruces no distinguían entre quién era inocente y quién era culpable. Ellos veían 3 cruces y Cristo no protestó y dijo, espérense, aunque estoy muriendo como un criminal, yo soy inocente y estos 2 son los ladrones. De hecho, la liturgia nos dice que Él se volvió pecado para salvarnos. Y por eso no podemos nosotros como sacerdotes rechazar la cruz. El pecado de mis hermanos sacerdotes también nos lo echamos sobre los hombros. Algo que todos nosotros debemos hacer en este momento, entonces, ¿qué es? Como clérigos, consagrados o como laicos, debemos imitar a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Como la Virgen María, a los pies de la cruz, muchas veces no podemos distanciarnos de las tinieblas. Hay veces que la tiniebla es tan fuerte que llega el momento de la tiniebla y lo único que podemos hacer no es distanciarnos de estas tinieblas, sino que nuestra postura diga como la postura de María, aunque no puedo deshacer las tinieblas que ahora nos rodean, simple y sencillamente ni devolverlo con la misma amargura a quienes la han causado, solamente me quedo de pie y absorbo en mi propia vida parte del pecado que nos ha caído a todos como iglesia. En otras palabras, somos un solo cuerpo. Y cuando el cuerpo sufre, un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Una de las cosas que me ha venido a la mente, pensando cuando oraba al Señor, me vino la imagen de Jesús que entraba al templo, el humilde y sencillo y amoroso Jesús, ¿cómo entró al templo un día? Con un látigo en la mano, tumbando mesas y expulsando a los vendedores del templo. ¿Y se acuerdan ustedes lo que dijo Jesús en ese día? No vuelvan la casa de mi Padre una cueva de ladrones. No vuelvan la casa de mi Padre una cueva de ladrones. Yo siento que la purificación de la iglesia ha comenzado. Y esta vez Jesús no viene con un látigo. Esta vez nos manda a su madre a limpiar la casa. Y la iglesia es de Él y tiene derecho a purificarla. Cuando alguien creyó que se podrían apoderar de la iglesia de Jesús, Jesús no lo va a permitir, ni su madre tampoco. Yo creo que el Señor nos va a mandar a su mamá a limpiar la casa, la iglesia. Ella es la madre de la iglesia. Y ella profetizó en Fátima que ella iba a venir y no iba a permitir que la iglesia de su Hijo amado se convirtiera en una cueva de ladrones. Y por eso la madre, como una madre que le dice a su hijo adolescente, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, el hijo no le hace caso. Un día la mamá se harta de que el hijo no le haga caso y va a entrar y va a limpiar el cuarto. Y el niño se va a poner muy enojado porque cree que
le va a tirar cosas que son de él, que son necesarias. Pero ¿qué va a pasar? Que como él no limpió el cuarto, se lo va a limpiar la mamá. Y al final, ¿cómo va a quedar ese cuarto? Más limpio que nunca, precioso. Vamos a tener que pasar por un momento de purificación en la iglesia, y la Virgen María, la mamá, viene a limpiar todo lo que no le pertenece a la iglesia. Y todo aquello, toda aquella basura que no le pertenece a la iglesia, la va a sacar. Pero al final de esta purificación, la iglesia va a estar más bella que nunca, más hermosa que nunca. ¿Por qué? Porque la madre se puso a limpiarla. Cuando Jesús se le apareció a Saulo en el camino a Damasco, le dijo, ¿quién eres? Y Jesús le respondió, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Fíjense cómo Jesús no le dijo, ¿por qué persigues a mi iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? No, ¿por qué me persigues a mí? Y mucha gente hoy día, mucha gente han dicho, yo por eso no voy a la iglesia, yo por eso ya no voy a ir a la iglesia, yo no voy a ir a misa. Y yo lo único que les preguntaría a sus hermanos es, ¿por qué quieres castigar a Jesús por algo que otros hicieron? Al final, hermanos, sin la iglesia, sin Jesús no hay salvación. No hagas pagar a Cristo por algo que han hecho pocos. Jesús nos pide que nosotros carguemos la cruz, el pecado de unos y otros. Yo soy feliz de ser sacerdote, pero en estos días yo les digo que es difícil ser sacerdote. Por solamente llevar mi alzacuello, estar en una gasolinera, en un restaurante o caminar por las calles de Framingham, la gente te dice cosas que no les puedo repetir de aquí desde el micrófono, sin conocerte. Simple y sencillamente porque lo que oyen en los periódicos ellos lo generalizan y dicen todos los padres deben de ser así. Y eso duele, duele. Pero no por eso nos detiene, porque Jesús nos recuerda que todavía necesita mis manos para tentar al enfermo, mi voz para consolarlo, mis pies para ir a visitarlo, al que muere, al que está enfermo, que tengo que ser otro Jesús en la tierra, que tengo que ser como Él. Si alguien me preguntaría, si tú volvieras a nacer, ¿serías sacerdote? Ninguno de nosotros nos vamos a salvar sin la cruz de Cristo. Si alguien me preguntara si yo volvería a ser sacerdote, absolutamente que sí, porque es una vocación hermosa, pero no por eso es una vocación sin cruz, al contrario, al contrario. Yo quiero darle las gracias por su fe, quiero darle las gracias por haber venido esta noche, y yo les digo que si yo estuviera casado y tuviera hijos, yo me sentiría muy seguro de mandar a mis hijos a la parroquia de San Esteban, porque aquí tratamos de hacer las cosas con seriedad, con mucha espiritualidad, y tenemos todas las normas para proteger que nada le suceda a los más inocentes. Y tengo mucha confianza en Mili, en el señor Drami, en Gavino, el padre Gavino, diácono Freddy, todos los que trabajamos aquí, para que nada malo suceda en nuestra parroquia.